imposibles para ti si crees en Dios. Podrás romper toda barrera en tu vida, aunque camines entre espinas, como rosas sentirás. Aunque sea grande la montaña, tú lo moverás. Si crees en Dios, no habrá imposibles para ti. Si crees en Dios, podrás romper toda barrera en tu vida. Aunque camines entre espinas, como rosas sentirás. Aunque sea grande la montaña, tú lo moverás. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios, pero sin fe es imposible ser agradable ante Él. No, no, la fe es la fortaleza en Jesús. No habrá imposibles para ti si crees en Dios. Podrás romper toda barrera en tu vida, aunque camines entre espinas, como rosas sentirás. Aunque sea grande la montaña, tú lo moverás. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios, pero sin fe ser agradable ante Él. No, no, la fe es la fortaleza en Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios. Que hay un Dios, pero sin fe es imposible ser agradable ante Él. No, no, la fe es la fortaleza en Jesús. Si crees en Dios, no habrá imposibles para ti. Si crees en Dios, podrás romper toda barrera en tu vida,
sea grande la montaña, tú lo moverás. Después la fe, la certeza de lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios, pero sin fe es imposible ser agradable ante Él. No, no, la fe es la fortaleza en Jesús. Después la fe, la certeza de lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Ahora es el tiempo para el pastor Castillo, que de paso le damos la bienvenida a la familia de él. ¿Cuántos conocen a la familia del pastor? Creo que es la esposa y su hija, bienvenidas. Y así que el tiempo es para el pastor. Muchas gracias, hermana. Buenas noches, hermanos. Bueno, hoy es jueves. Ya a algunos se les acabó el gas y ya no vinieron hoy. Digo, el gas, hablo del ánimo, del entusiasmo. Ese hay que tenerlo todo el tiempo, hermanos. Así que, bueno, solo Dios conoce las causas, los motivos y las razones por las cuales no están. Los que están, pues bienvenidos, qué bueno que están aquí, tomaron una buena decisión, una decisión inteligente, como son las decisiones que debemos de tomar, pues, todos los días de la vida que Dios nos regale. Así que vamos a inclinar la cabecita y vamos juntos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Amado Padre, en esta noche, como lo hemos hecho las noches anteriores, primero que nada queremos darte gracias por la oportunidad de poder abrir nuestro corazón y poner nuestra vida en tus manos. El mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros en esta noche pueda ser, Señor, aceptado con cariño, con amor, y podamos hacer los ajustes en nuestra vida a fin de poder estar contigo, Señor, y disfrutar el reino de los cielos. Bendice, si todavía alguien más está en camino, tráele con bien. Acompáñanos a los que estamos aquí. Te damos el permiso para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, grabes este mensaje en nuestro corazón y nos permitas hacer las decisiones correctas y practicar tu palabra. Te pedimos esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando se construyó el Titanic, el constructor, que llevaron años en construirlo, el constructor dijo, cuando lo entrevistaron, este barco ni Dios lo puede hundir. Tremendo. Y a veces así desafiamos los seres humanos a Dios. Espérame, Señor, mañana, pasado, ni Dios lo puede hundir. Y todavía Dios en su misericordia al capitán y a los que lo dirigían les mandó señales. Pero el orgullo, no, este barco es grande, puede llegar y nada lo va a hundir. El orgullo, hermanos, la vanidad y la autosuficiencia hicieron que se ignoraran los mensajes de advertencia, porque antes de que chocara con ese iceberg se le dieron mensajes y los ignoró. Y las consecuencias ustedes y yo ya las conocemos. Hoy son parte de la historia. Muchos murieron por el descuido y por la mala decisión del capitán. De alguna forma ustedes y yo somos capitanes de nuestra vida y Dios nos da la libertad de darle dirección, de darle rumbo. Él nos puede dar las coordenadas correctas, Él nos va a indicar por dónde, pero nosotros tenemos que tomar esa decisión. Así que la única manera de andar seguros, pues es, queridos hermanos, bajo la mano poderosa de Dios, que Él conoce este planeta, Él lo creó, Él conoce la ruta, y lo que nos conviene, pues es ser sensibles a la voz de su Espíritu Santo y ser guiados por Él, a fin de que podamos
pues llegar a puerto seguro y participar con Él de todas las promesas que nos ha hecho, especialmente la que tiene que ver con estar con Él y participar de la salvación y la vida eterna. Queridos hermanos, Babilonia, como la profecía lo dijo, en la estatua se le dijo a Nabucodonosor, Babilonia tiene un tiempo y después de él vendrá otro reino. Y hermanos, el poder de Babilonia llegó a su fin. La pregunta es, ¿qué llevó a Babilonia a la destrucción? Porque Dios tenía su tiempo. Y finalmente la destrucción, saben que no se llevó en tiempo de Nabucodonosor. A él se le dijo, tu tiempo, el reinado de Babilonia es temporal. Y mis hermanos, a la muerte de Nabucodonosor, pues reinan los hijos. Reinaron algunos hijos de Nabucodonosor y también reinó una hija de Nabucodonosor que se casó con un hombre llamado, la historia así lo registra, Nabonido. Y ellos, la hija con Nabonido, tuvieron un hijo llamado Belsasar. Así que Belsasar era el nieto, era el yerno de Nabucodonosor. Solamente que la Biblia, más adelante lo vamos a ver, en la Biblia no aparece la palabra abuelo, en la letra babilónica o caldea no aparece la palabra abuelo, más bien aparece la palabra padre. ¿Se acuerdan? San Marcos 10 me parece, Bartimeo, el ciego que estaba a las afueras de Jericó, estaba mendigando, pidiendo limosna, y entonces él escucha que Jesús viene entrando y él empieza a gritar. ¿Se acuerdan? Dice, Jesús, hijo de David. Yo les pregunto, ¿Jesús era hijo de David? ¿Era hijo de David? Era de los antepasados del linaje. Pero ¿por qué se le dice hijo de David? Porque repito, no aparecía la palabra abuelo. La palabra abuelo no aparecía. Y se utiliza la palabra padre, es equivalente a antepasado. Por eso cuando vamos a leer sobre Belsasar, va a decir, tu padre Nabucodonosor, pero no era su padre, era su yerno, pero está refiriendo a tu antepasado. Y realmente era su yerno. Así que más adelante lo vamos a ver. Y mis queridos hermanos, ¿qué fue entonces lo que llevó a la tragedia de Babilonia? Simple y sencillamente, Belsasar rehusó la bendición de Dios. Belsasar, queridos hermanos, llevó a Babilonia a la rebeldía. Y el capítulo 5, que es el que nos toca estudiar hoy, básicamente habla sobre el derrumbe y la caída de Babilonia. Que no le tocó verla ¿a quién? A Nabucodonosor. Miren cómo es Dios de bueno. Fue duro Nabucodonosor, 35 años, fue rebelde, aunque sabía el cumplimiento de la profecía, no fue en su tiempo. Y él descansó y murió en paz, pero en vida. Trató de hacer que Babilonia cambiara de rumbo porque era un país idólatra, pagano. Y de alguna manera él trató de, porque en el capítulo 4, acompáñenme por favor, capítulo 4, dice el versículo 37, ahora yo Nabucodonosor alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él, hermanos, trató de hacer lo que hacía Daniel, trató de vivir como vivía Sadrach, Mesach y Abednego, porque recibió la influencia de por lo menos 35 años, milagros de Dios y testimonio de estos jóvenes que dieron un testimonio, repito, de manera extraordinaria en un país hostil, en un país complicado. Así que poco a poco Nabucodonosor empezó a hacer cambios. Pero hermanos, lo que tanto nos cuesta a los padres para darle un futuro mejor a los hijos no lo aprecian, no lo valoran, y lo que muchas veces nos costó tanto, ellos de la noche a la mañana, porque no les costó, no lo aprecian, no lo valoran, acaban con ello. Y Belsasar, queridos hermanos, yerno. Sí era nieto Belsasar, porque Nabonido era su yerno. Belsasar, hermanos, no apreció, no valoró
Y él, teniendo el poder en sus manos, hizo su voluntad. Hay un tiempo, los que ya somos adultos o medio adultos, hay un tiempo en que somos jóvenes y nos queremos comer el mundo. No le tenemos miedo a nada. Queremos que ya no nos gobierne papá, que ya no nos diga nada. Queremos hacer nuestra voluntad. Pues Belsasar, hermanos, miren lo que dice el capítulo 5, versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. En presencia de los 1000 bebía vino. ¿Qué hizo Belsasar, hermanos? Una fiesta. ¿A cuántos les gustan las fiestas? ¿No les gustan las fiestas? A mí me gustan las fiestas, que haya pastel, que uno platica, y sus refresquitos, su agüita, la comida, platica, vea gente que tenía tiempo que no veía, y son bonitas las fiestas. A veces uno, si le gusta mucho, se va hasta que se acabe. Y si no, pues va un ratito por cortesía y después se va a su casa. Pero las fiestas, hay de fiestas a fiestas, por supuesto, ¿verdad? Hay de fiestas a fiestas. Así que esta fiesta, si seguimos leyendo, era una fiesta de placer. ¿Una fiesta de qué? De placer. Una fiesta, un banquete. Miren la fiestecita. ¿Qué hacía en la fiesta Belsasar? Dice que invitó a ¿cuántos? Hermanos, ¿de qué tamaño se necesita un salón para meter a 1000 personas? Habla de hombres, sin contar a las mujeres, sin contar a las esposas, a los hijos. Hermanos, se dice que se encontró ese banquete de fiestas que tenía Belsasar. Los arqueólogos lo encontraron. Un enorme edificio, porque miren, vamos a imaginar, dice, 1000 de sus príncipes. Versículo, dice al final del versículo 1, en presencia de los cuales bebían vino. Una fiesta donde había ¿qué? Vino. Versículo 2, Belsasar con el gusto del vino, porque el vino lo pone a uno alegre. El vino le quita a uno los miedos. El vino lo hace uno valiente. Y se los digo porque yo tuve un padre que fue alcohólico. Así que así estaban en el ambiente de la fiesta. Dice el versículo 2, con el gusto del vino, uno toma decisiones tontas, hermanos. Dicen que los borrachos no se acuerdan de lo que hacen, pero más adelante vamos a ver. Yo tengo otro pensamiento. Dice, bebían vino con el gusto del vino. Dice, estaba bien feliz, bien contento. ¿Y qué dijo? Manden traer, ¿qué cosa? ¿Qué vaso? Sigan leyendo. Aquellos que Nabucodonosor dijo, saquen el templo, traigan lo más precioso. Y sacaron el oro del santuario, todas las cosas bonitas, se lo trajeron. Y Nabucodonosor los consideró como sagrados. ¿Y dónde los puso? Ya lo estudiamos. En la casa de su Dios. Y Belsasar, rebelde, los manda a traer allá de la casa de sus dioses para traerlos a donde, allá a la fiesta. Dice, había los que Nabucodonosor, su padre, no era su padre, era su antepasado, los que era su abuelo, los que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que viviesen en ellos el rey y sus grandes, ¿y qué dice? Su esposa, ¿verdad? Belsasar, 1000 príncipes, y ahora dice en plural, mujeres. Por lo menos, ¿cuántos había ya ahí en esa fiesta? 2001. 1000 príncipes con sus mujeres más Belsasar. No habla de la esposa todavía. Y luego miren lo que sigue diciendo. Dice a la última parte del versículo 2, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes mujeres, y aparte de mujeres, ¿qué tenía? Concubinas. ¿Cómo era este hombre, Belsasar? Se dice que a este tiempo tenía 36 años. Era un inmoral.
no le importaba a su esposa. Si él reinaba era porque se había casado con la hija del rey. Bueno, porque era hijo de la hija del rey, básicamente. Así que hermanos, por un momento, cierren los ojos y piensen en esta noche de placer de Belsasar. Mire, cierren los ojos conmigo. El salón es enorme para más de 2000 personas. Hay vino, hay licor, hay cerveza, hay mujeres, hay luces, hay fiesta. El vino pasa de una mesa a otra. Y ahí están en el placer de la noche. Así vivía Babilonia. Cualquier parecido con el presente no es coincidencia, es que la profecía se repite. Y la Biblia dice que en los últimos días, poco antes de que Cristo venga, ¿cómo va a estar la gente? En fiestas, en diversiones, casándose y dándose en casamiento, y Dios no les va a importar para nada. A Dios van a hacer uso de Dios como nosotros cuando compramos un auto. En lo menos que pensamos, ¿saben en qué es? En la quinta llanta. En la quinta llanta nos acordamos cuando se poncha una llanta. Pero mientras no se ponche, ¿cuándo se acuerdan de la quinta llanta? Y algunos, dolor de cabeza, porque si no se fijaron de la quinta llanta y se poncha, y ahí andan buscando y no hay ni gato ni llanta. Tremendo. Los descuidos. Pues hermanos, cualquier parecido, repito, con la realidad no es coincidencia. Lo que antes sucedió se va a volver a repetir. La cultura de Babilonia, hermanos, era disfruta de la vida. No te preocupes del mañana. Ellos promovían el placer, promovían los placeres carnales, la diversión. Ellos decían en Babilonia: si te causa placer, hazlo. Si sabe bien, bébelo, tómalo. Si te hace sentir bien, disfrútalo. Ellos pensaban, los babilonios, que el cuerpo era la cárcel del alma, que no importa qué le hicieras al cuerpo, el alma quedaba intacta y no iba a ser dañada. Así pensaban los babilonios. Imagínense el pensamiento y la cultura de los babilonios. Así que mis queridos hermanos, Dios quiere que ustedes y yo seamos felices, pero el enemigo trae a la vida de los seres humanos una felicidad falsa, como la que buscaba Belsasar y su gente, como la que busca la gente y los jóvenes de este tiempo. Una felicidad falsa, una felicidad temporal. Hasta aquí, lo que hemos visto del banquete, del placer, de la fiesta, del vino, el licor, el baile. Hace más de 2500 años ocurrió allá en Babilonia. ¿Es diferente a lo que ocurre hoy día, hermanos? ¿No es diferente? Así que la semilla que creció y se desarrolló en Babilonia con toda esta forma de vida, hoy día está germinando y está creciendo, de tal manera que hoy día la inmoralidad está siendo aceptada. Es decir, cómo se bajan los niveles de la moral. Hoy día, ¿cómo diré? Para que no se entienda, porque se está grabando y después cuando alguien ve algo en la grabación, le cortan, lo acomodan y hacen que uno diga lo que nunca dijo. Y sí, mire, el pastor Feliciano lo dijo, aquí está, en Jonesboro. Y así se hace mal uso de los medios. Por eso quiero aclarar. Aclaro, primero empiezo diciendo lo siguiente. Nosotros, los adventistas, los cristianos, amamos a los homosexuales, a las lesbianas, a los adúlteros. Porque si Dios los ama, porque Dios los ama, ¿verdad que sí? ¿O no los ama Dios? Sí, Dios los ama.
Y si Dios los ama, yo tengo que amarlos. Dios los ama aunque no acepte esa conducta y esa vida que están llevando. Igual nosotros no la aceptamos, pero los amamos. No los odiamos ni los condenamos, porque el único que condena, ¿quién es? Dios. Ok, hoy día las reglas de la moralidad se han devaluado como en Babilonia. Hoy no es un problema ser homosexual. Hoy quiérelo, respétalo, ámalo. Él vive en ese amor, el amor es puro, el amor viene de Dios y Él ama. Aunque sea otro hombre, otra mujer, Él ama y el amor viene de Dios. ¿Cómo se tuercen la verdad de la palabra? Bueno, hoy día, repito, los valores se han devaluado. Hoy día, con mucho cariño y amor lo digo, dicen, vamos a probar a ver si nos entendemos. Y ya tienen 5 hijos y dicen, es que todavía no sé si me caso. Ya tienen 2 o 3 hijos o 5. Ya van a ser hasta abuelos. Es que todavía no sé. Todavía sigo probando a ver si nos llevamos bien. No sé si es la mujer de mi vida, de toda la vida, hasta que nos muramos. Así se devalúan, hermano. Y hoy día es malo que la gente ve mal que 2 muchachos vivan juntos solo, sin casarse. ¿Hay un problema? No, problema dice es que la golpeé. Ahí sí. Claro que también eso es un problema. Pero se han devaluado los principios de la moral. Hoy no hay ningún problema en que 2 personas decidan vivir juntos. Así que Babilonia, hermanos, le daba rienda suelta a todos los placeres y lo que deseaban y querían, lo hacían. Muy diferente este tiempo en que reinó Belsasar a lo que Daniel trató de enseñar y enseñó cuando estuvo dando testimonio con Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Daniel capítulo 1 versículo 8 dice, los babilonios decían, el cuerpo es la cárcel del alma, haz lo que quiera, disfruta, el alma va a permanecer intacta. Pero ¿cuál era la creencia de Dios? Y que Dios la reveló con Daniel ahí en Babilonia. Cuando le dijeron, aquí hay comida, los manjares del rey. ¿Qué propuso Daniel? No contaminarse, porque Daniel sabía lo que hoy día debemos de saber nosotros y mucha gente ignora, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo, honrarlo, respetarlo, porque Dios nos va a pedir cuenta de él. Así que debemos tener sumo cuidado con nuestro cuerpo y eso lo sabía Daniel, sus 3 compañeros y lo llegó a entender Nabucodonosor. Hay un falso contacto, me parece, gracias, hermano. Entonces, mis queridos hermanos, esto es lo que estaba ocurriendo en Babilonia. Los principios que Dios había tratado de enseñar fueron menospreciados por Belsasar. De hecho, Nabucodonosor trató de establecer esos principios de enseñanzas que habían llegado a su vida, pero este hombre, de alguna manera, hermano, ignoró lo que él ya sabía, de tal manera que, hermano, repito, Daniel tomó una decisión inteligente y nosotros tenemos que hacerlo también. Daniel decidió no contaminarse. Así que, no lo dije en la semana, pero lo digo ahora mismo. Daniel no contaminó su cuerpo, su alma, su espíritu, porque en todo lo que hizo siempre trató de glorificar el nombre de Dios. Y voy a decirlo porque a algunos se les olvida. Los principios de salud que Dios dejó en el libro de Levíticos siguen vigentes. No es que eran del pasado, porque los practicó Daniel mucho tiempo después. Y los practicó Pedro. ¿Se acuerdan de la visión que tuvo Pedro del lienzo con toda clase de animales inmundos? ¿Se acuerdan? Y Pedro, ¿qué dice? Ya después de Cristo, ¿qué dice Pedro? Nunca ha entrado en mi boca alimento como estos. Son inmundos. Hasta entonces los practicaban. Y esa es la base bíblica por la cual también nosotros hoy día seguimos considerándolos como vigentes. De tal manera
que ellos no consumían el marrano, el puerco, el cochino, el cerdo y el pig. Así le digo para que no se les olvide, porque a algunos se les olvida. Van al, ¿cómo se llama? Donde va uno come y buffet. Llamémosle así buffet para no hacerle promoción a restaurantes, ¿verdad? Al buffet. Y ahí hay sección de mariscos, hay de todo. Y algunos, porque yo he ido también, si no tiene cuidado, pues va usted a la sección de arroz y el arroz a veces trae, ¿qué trae el arroz a veces? Camaroncito, y hacemos como que no los vemos, dicho. No, estoy jugando, hermanos, pero algunos, si no se fijan, pero algunos siguen con esos hábitos. Pero Dios cambia, hermanos, cuando ponemos nuestra vida en sus manos. Yo consumía todo eso, y lo que la Biblia dice que no, llegué a comer el conejo, la víbora cascabel en caldo o seca, y también comí la rata de campo. Y no me parecía raro porque así crecí de niño. Y cuando creces de niño haciendo algo, no te parece que es malo. Y yo nunca pensé que era malo hasta que Dios me dio entendimiento, y entonces ya no son parte de mi dieta, gracias a Dios. Porque Dios espera, hermanos, integridad y lealtad en todas las áreas de la vida. Dios, queridos hermanos, nos da libertad, pero nosotros cambiamos esa libertad en libertinaje, como sucedió acá en el libro de Daniel capítulo 5 versículo, miren, vamos leyendo. Dice el versículo 2, repito, con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que viviesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. En el tiempo del fin, hermanos, este estilo de vida se va a llevar, y hoy día esta forma y estilo de vida se está llevando. Esto indica que estamos en el tiempo en el que Cristo pronto va a hacer su maravillosa y espectacular aparición. Jesús lo dijo, será como en los días de Noé, buscando placeres y diversión en todo, habrá tiempo para todo menos para Dios. Las salas de baile, los lugares de placeres llenos, y los templos y las iglesias vacías. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y concubinas. ¿Qué hicieron? Versículo 4, bebieron vino. Número 2, alabaron a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Tenían toda clase de dioses y de todos los tipos de metales. Así que eran bonitos los dioses que tenían. Como son bonitos los dioses, los ídolos que hay hoy día, ahí los tenían. Y hermanos, dice el versículo 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía, la misma mano que apareció en el Sinaí para escribirnos los 10 mandamientos. Carácter de Dios es la mano que apareció en tiempo de Babilonia, queridos hermanos, para escribir en la pared. Mene, mene, tekel, uparsin. Vamos, ¿qué dice la Biblia? Entonces el rey, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Ya vimos que los versículos anteriores estaba, ¿cómo estaba el rey? Ya estaba, como dicen algunos, estaba hasta atrás, borracho. Estaba borracho. Y entonces, cuando veo las manos, yo me lo imagino que se talla los ojos. Pero ¿qué es esto ahí tambaleándose, borracho al fin? Yo agarrando una mujer por aquí, yo no sé qué estaba haciendo este hombre, pero ahí estaba todo perdido. Entonces dice,
el rey palideció, se le fue el color. ¿Cuándo a alguien se le cambia el color, hermanos, de la piel? Bueno, cuando van al doctor como Michael Jackson, que en paz descansa. No, cuando alguien se asusta, cuando alguien tiene una fuerte impresión, cambia el color. Y entonces dice, palideció y sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron los lomos y sus rodillas. ¿Qué dice? Así literalmente, ahí dice la Biblia, no les estoy contando un cuento. Se debilitan sus lomos, sus rodillas tiemblan, se le cambia el color y está temblando el hombre. ¿Y cómo no, hermanos? Pareció la mano escribiendo. Sus rodillas daban, dice la Biblia, la una con la otra. Hermano, se le quitó lo borracho. Yo me acuerdo cuando era niño. Digo, a los 18 años conocí la iglesia y me bauticé. Pero cuando era niño, ahí adolescente, yo escuchaba que predicaban que el juicio y que Dios viene y que el fuego. Yo decía, yo me voy a dar a los 10, 12, 15 años. Como al fin veía a mi papá borracho, dicen que los borrachos nadie saben, yo me voy a dar una emborrachada para nada darme cuenta de lo que Dios va a hacer. Así decía. Pero hermanos, cuando Cristo venga, la gente va a estar en placeres, en diversiones, en borracheras. Y cuando Él venga, si Él nos creó del polvo de la tierra y conoce todo nuestro organismo y sistema, ¿ustedes no creen que cuando Él venga nos va a hacer entrar en razón y lo vamos a ver? La Biblia dice que todos le vamos a reconocer. Unos le darán gloria porque le obedecieron y le entregaron la vida, a otros se avergonzarán y pedirán a las rocas caer sobre ellos. Por eso hoy es importante que pongamos nuestra vida en las manos de Dios, porque nada, absolutamente nada, nos va a apartar de ese día glorioso en el que Dios establecerá su reino y hará juicio en la vida de todos los seres humanos. Versículo 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. El mismo error de Nabucodonosor, pero Nabucodonosor nos dio el testimonio, y el testimonio está para que los próximos de su linaje ya no cometieran ese mismo error, pero este lo siguió ignorando. Lo ignoró. El mismo error, mandó llamar magos, caldeos, adivinos, astrólogos. Y entonces les hice una promesa. Entre todas las promesas, al final del texto dice, va a ser, ¿qué ocupar iba a tener en el reino? Porque el tercero, ¿quién reinaba? Belsasar. Cuando usted va a la historia, usted se va a dar cuenta que la hija de Nabucodonosor, la reina, se casó con un hombre llamado Nabonido. Y Nabonido, con la hija tuvieron al nieto, así es que reinaba el yerno con el nieto. O sea que había dos en ese reinado. Por eso dice, nomás que el papá de este hombre llamado Belsasar, él no se interesó mucho en gobernar al país, y él era un hombre, dice la historia, que se ocupaba en la naturaleza, en las mariposas, en todo lo que tenía que ver con la naturaleza, y el poder realmente lo ejercía Belsasar, pero los dos estaban en el reinado. Por eso dice, el que me dé la interpretación de la escritura en la pared será el tercero. ¿Tiene sentido, verdad? Muy bien, será el tercero. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero simple y sencillamente, hermanos, no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey la interpretación. Ahora miren esto, versículo 9. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Tenemos un problema.
Y cuando alguien tiene problemas, hermanos, no está uno bien. Uno sufre, no puede dormir, está inquieto y uno se enferma porque uno deja de comer según la gravedad del problema. Versículo 10, hasta entonces, ¿quién aparece? La reina. Es decir, que la reina no estaba en la fiesta, miren. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, porque se empezó a correr la voz, entró a la sala del banquete. ¿Se entiende? La reina estaba en el banquete, estaba en la fiesta, estaba de acuerdo en lo que hacía su marido. Estaba con los licores, con el vino, en la fiesta, en el ambiente, sintiéndose ignorada y faltándole al respeto con las mujeres del rey. No estaba. Eso dice la Biblia, ¿verdad? La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, a que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, encantadores y adivinos. En el pasado le dio un lugar Dios a Daniel, pero ¿qué hizo Belsasar? Ya Daniel tenía arriba entre 60 y 65 años. Lo ignoró, lo hizo a un lado, eres un viejo, lo hizo a un lado. Y Daniel, fiel cristiano, estuvo tranquilo. Lo ignoró. Entonces llegó la reina y le dijo: hay un hombre que tú tienes ignorado, que tú tienes olvidado. Él, cuando Nabucodonosor tuvo problemas, él vino y nos encontró la solución, porque era un hombre de Dios, era un hombre que estudiaba, un hombre que oraba, en él estaba el Espíritu de Dios. Lo tienes olvidado, lo tienes ignorado, él tiene la solución. Y entonces, hermano, el versículo 12 al final dice que el rey Belsasar mandó llamar a Daniel y le dijeron: llámalo, él te dará la interpretación. Versículo 13, entonces Daniel, que fue ignorado. Por eso, hermanos, no nos sintamos mal cuando la gente nos ignora. A veces a mí me da mucha tristeza, porque hasta a mí me ha pasado, pero yo lo tomo de la manera más agradable. A veces está uno ahí saludando y a veces pasa la gente y está bien, a lo mejor no quieren saludar, tienen algún problema, algo está pasando en su corazón, en su mente, está distraído, vino, escuchó, va pensando, algo está pasando por su mente. Pero estamos ahí y nos ponemos rojos: no me saludó, me dejó con la mano, ya no voy a ir. ¿Y para qué vas si ni saluda y ni ve a los ojos? Y el enemigo empieza a meternos cosas a la cabeza. Entonces eso, hermanos, hay que sacarlo. Pues Daniel fue ignorado, pero él estaba tranquilo, porque si estaba en paz con Dios, a él no le preocupaba nada. Él oraba por la gente. De hecho, ¿se acuerdan? Cuando Pedro le dijo a Cristo, cuando Cristo dijo que era necesario que él muriera y al tercer día resucitara, ¿qué le dijo Pedro? Señor, esto no te puede ocurrir a ti. Y Jesús lo miró a los ojos. ¿Y qué le dijo? Apártate de mí. Oiga, hermano, qué feo. Imagínese, hermana. Apártate de mí, Satanás. Se siente feo, y luego si está viendo otra gente, hasta rojo se pone uno. Pero Jesús no le estaba diciendo a Pedro. A Pedro lo amaba y por Pedro entregó la vida. A Pedro lo amaba, repito, y por él entregó la vida. Lo que estaba diciendo, se lo estaba diciendo al que estaba trabajando en el corazón de Pedro en ese momento. Apártate, sal de él, déjalo. Por eso cuando alguien nos dice o piensa o quieren apartarnos de Dios, no es él, hermano, no es ella. ¿Es quién? El enemigo trabajando en el corazón de las personas. Y entonces miren, todavía después de que lo había ignorado, versículo 13, cuando llega Daniel, dice: entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú Daniel, de los hijos de la cautividad? Le estaba recordando quién era. ¿Eres tú un esclavo?
mi antepasado se equivocó, dándote un lugar que no te merecías, pero tú eres esclavo y te vas a morir siendo esclavo. Pero ahí estuvo tranquilo, hermano, ya con tanta experiencia de la mano de Dios en su vida, estuvo tranquilo Daniel. ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, al que mi padre trajo de Judea? Y mis hermanos, dice el versículo 14, yo he oído de ti. Él sabía que existía Daniel, pero lo ignoró. He oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí, ya dice, todos sus consejeros, y no me han dado solución. Versículo 16, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura, dame su interpretación. Serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Daniel respondió, tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Hermanos, Daniel no estaba preocupado por lo material. Y muchas veces lo material, hermanos que me escuchan y que me ven, muchas veces lo material tiene preeminencia en la vida de muchos sobre lo espiritual. Y cuando hay que tomar decisiones, lo material, lo espiritual, la balanza se inclina por lo material. Estamos muy preocupados por lo material. Trabajo, overtime, carro, casa. Y no digo que sea malo, todo eso es bueno. Porque al final de cuentas, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó en la abundancia, ¿verdad que sí? No les hacía falta nada. Cuando sacó al pueblo de Egipto, lo sacó de la miseria para llevarlo ¿a dónde? A la abundancia. A ustedes y a mí nos ofrece llevarnos ¿a dónde? A la tierra prometida. A Dios le gusta que prosperemos, pero hay que prosperar, como dice la Biblia, busca primero el reino de Dios. Lo material es secundario. Y lo demás, el Señor claramente dice en su palabra, lo demás os será por añadidura. Y queridos hermanos, debemos establecer prioridades, y lo primordial en nuestra vida y en todo lo que hacemos debe ser Dios, y lo demás Dios se va a encargar. Daniel dijo, no me vas a manipular, no me vas a convencer, tus dones, tus regalos, dáselos a otros. Yo estoy bien, estoy feliz, Dios está conmigo y Dios me ha dado lo que necesito. Entonces, hermanos, versículo 18, el Altísimo Dios, oh Rey, le recordó y le hizo una exhortación. ¿Saben por qué? Porque Daniel sabía que esa era la última noche de vida para el rey y toda su gente que estaban en esa gran fiesta. Daniel sabía que era su última noche y les exhortó y les recordó lo que Dios había hecho, y ustedes pueden verlo con calma desde el versículo 19 hasta el versículo 21. Vamos a leer el 21. Daniel le habla, les exhorta, les reprende con amor, con cariño, les habla del poder de Dios, no se avergüenza en medio del placer, del licor, de la fiesta. Daniel entra para testificar y poner en alto el nombre de Dios. Versículo 21. Y fue echado, dice Daniel, tu padre de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo, con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que Él pone sobre él a quien Él le place. Y tú, Belsasar, le tuvo miedo Daniel, le reprochó que lo haya ignorado. No, él aprovechó la oportunidad, porque la vida es breve y hay que aprovecharla. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Hermanos, la verdad de Dios, ustedes y yo la sabemos, está tan clara en su palabra, y muchos como Belsasar estamos ignorando, estamos menospreciando, queridos hermanos, estas verdades maravillosas. Sabiéndolo, lo estamos poniendo
y el sábado les voy a hablar más de esto, pero el pecado de Belsasar, entre muchos otros, tenía que ver también con Santiago 4:17. Pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Él sabía qué tenía que hacer, sabía que Daniel tenía la solución, sabía que Dios era un Dios de principios, conoció los mandamientos porque Daniel los reveló a Nabucodonosor y a toda la gente en Babilonia, sabía que el cuerpo era templo del Espíritu Santo, sabía todo y lo ignoró. Y Daniel esto mismo le dice: ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa? Le recuerda: tú, tus grandes, ¿qué dijo Daniel? Está borracho, no sabe, se le va a olvidar lo que le voy a decir. Él le habló porque lo borracho se le quitó. Hiciste traer los vasos de casa del templo de nuestro Dios y bebieron en ellos tú, tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebieron vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera, piedra, que no ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, con nuestra vida? ¿Estamos haciendo lo que hemos aprendido, lo que hemos sabido? ¿O estamos actuando como Belsasar? Hemos andado en nuestros caminos y en los deleites de nuestro corazón. Bien dice Eclesiastés: anda, joven, en los días de tu juventud y tome placer. Pero debes de saber que sobre todas estas cosas, tarde que temprano, Dios te va a juzgar. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, versículo 25, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Eso era lo que significaba la cabeza de oro, Babilonia, pecho y brazos de plata, los medos y los persas. Y en la medida que seguimos estudiando, se va interpretando la profecía de Daniel capítulo 2. Hermanos, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falso. Y así como Belsasar fue pesado en balanza y fue juzgado, hermanos, tarde que temprano todos pasaremos por la misma situación. Versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Hermanos, el Señor dice en su palabra: velad y orad para que no entréis en tentación. Aunque Cristo se tarde, la muerte puede llegar en cualquier momento y hay que estar listos para consagrarle y entregarle la vida a Dios y dejar que Él, queridos hermanos, se haga cargo de nosotros. Hoy quiero decirles con mucha tristeza que hoy en nuestra iglesia hay muchos Belsasares, mujeres y hombres que tienen el espíritu de Belsasar. Beben vino, profanan lo sagrado y viven ignorando que tal vez esta será su última noche. La iglesia, hermanos, no es Babilonia como algunos dicen. La iglesia no es Babilonia. Pero con todo el dolor de mi corazón quiero decirles que aunque no es Babilonia, habemos gente que vivimos como los babilonios. No somos Babilonia, porque esta es la iglesia de Dios, amén. Pero en ella hay gente que vive como los babilonios, y Jesús a esa gente lo llamó en su tiempo la cizaña. Y tienen que crecer juntos.
no nos toca a nosotros sacarlos, Dios se va a encargar. Pero hay mucha gente que le da el lugar a los placeres, a la diversión, y hacen a Dios a un lado. Pero por difícil que sea la situación, y por complicada que sea la forma y el estilo de vida que estemos llevando, Dios nunca hace algo sin antes dar un mensaje de advertencia. Y Dios, hermanos, actúa con amor y con misericordia. Y concluyo con esta historia. Ustedes conocen la historia de María Magdalena, ¿verdad? ¿Cuál era su oficio, su profesión? ¿Cuál? El Antiguo Testamento la llama ramera, Rahab, prostituta. ¿Ok? ¿Quién fue la que ungió los pies de Jesús? ¿Con qué los ungió? Hizo uso de su cabello y se trajo una libra que Judas le echó cálculo y dijo, pudo haberse vendido por 300 denarios. Miren cuánto batalló para comprar ese perfume. 300 denarios. Un denario era el sueldo de un día en el tiempo de los judíos. 300 denarios, casi un año para comprarlo. Miren todo lo que hizo. Cuando ella vino y derramó el perfume sin cuestionar ni decir, ay, es que me costó mucho, mejor voy a sacar poquito y le voy a poner poquito. Lo más valioso que tenía, se lo ofreció a Dios. Y yo les pregunto, Jesús cuestionó la procedencia del perfume y le dijo, mujer, ¿qué haces? Yo sé la procedencia de ese perfume. Qué irreverente, qué descarada, qué descuidada. ¿Verdad que no? ¿Y sabía Jesús la procedencia del perfume? Sí. Jesús no la cuestionó. Jesús la amó, la perdonó. Y por eso en este tiempo, hermanos, nosotros debemos actuar inteligentemente y darle un rumbo correcto a nuestra vida, porque ese rumbo correcto es el que Dios quiere darle, y en la medida que lo hagamos vamos a estar listos para estar con Él en el reino de los cielos. Por eso la invitación en esta noche, antes de cantar nuestro himno final, es que, hermanos, que dejemos de hacer lo que sabemos que estamos haciendo que no es correcto. ¿Qué hay que hacer con eso? Dejarlo de hacer. Número 2, empezar a hacer lo bueno que no estamos haciendo y que Dios nos pide, porque seremos tarde que temprano pesados en balanza, y el Señor quiere hallarnos fieles y quiere registrar nuestros nombres en el libro de la vida. Yo quiero entregarle mi vida a Dios en esta noche. ¿Habrá alguien más que quiere decirle, Señor, ya me bauticé, pero te entrego otra vez mi vida? Me comprometo, ayúdame, derrama tu Espíritu Santo, ayúdame a vivir una vida diferente en mi hogar, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi iglesia, y darte a ti la gloria que te mereces. ¿Habrá alguien más que se quiera unir conmigo y allí donde está se quiera colocar en pie? Vamos a cantar, hermano, nuestro canto tema. Dios les bendiga, hermanos. En Dios no habrá imposibles para ti. Si crees en Dios podrás romper toda barrera en tu vida, aunque camines entre espinas como rosas en tiras. Aunque sea grande la montaña, tú lo moverás. Si crees en Dios, no habrá imposibles para ti. Si crees en Dios, podrás romper toda barrera
entre espinas, como rosas sentirás, aunque sea grande la montaña. Con Dios, hermanos, con Dios se puede. Tú lo moverás. Absolutamente todo con Dios es posible. Después la fe, la certeza de lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios, pero sin fe es imposible ser agradable ante Él. No, no, la fe es la fortaleza en Jesús. Queridos hermanos, no seamos como Belsasar. No nos resistamos al llamado de Dios. Entreguémosle nuestra vida, así como está Dios la ama. Preparémonos, aprovechemos el tiempo, porque el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Tengamos fe y creamos en sus promesas. Crees en Dios, no habrá imposibles para ti. Si crees en Dios, podrás romper toda barrera en tu vida. Aunque camines entre espinas, como rosas sentirás. Aunque sea grande la montaña, tú lo moverás. Después la fe, la certeza de lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios, pero sin fe es imposible ser agradable ante Él. No, no, la fe es la fortaleza en Jesús. Después la fe, la certeza de lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos habla a través del capítulo 5 de Daniel. Belsasar fue ingenuo, fue indiferente a los planes de Dios, se olvidó de lo que Dios había hecho con sus antepasados, se resistió al llamado de Dios, no entregó la vida a Dios, anduvo en los placeres y en los deleites de sus pensamientos. Y hoy mismo, hermanos, es el pensamiento y es la filosofía y el estilo de vida de muchos, andar en el placer, en la diversión, donde hay vino, donde hay fiesta. Y mis hermanos, Dios nos está hablando y sus juicios están por llegar. Así como llegaron a la vida de Belsasar, llegarán también a la nuestra. Y miren lo que dice la Biblia en San Lucas capítulo 21. Dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, como llegó en la vida de Belsasar, que estaba en los banquetes, en las fiestas, donde tenía tiempo para todo, menos para Dios. Hermanos, Dios merece que le demos el corazón y la vida. Y si así lo hacemos, viviremos inteligentemente. Dejemos que Él se encargue de nosotros, y así como le dio el triunfo a Daniel en situaciones complicadas, nos va a dar el triunfo también a nosotros. Oremos. Amado Padre, en esta noche, antes de ir a casa, queremos darte gracias por el consejo sabio que nos das a través de tu palabra en el libro de Daniel. Ayúdanos, Padre, a no andar, como tu palabra lo dice, en los negocios de este mundo. Que busquemos tu camino, busquemos tu dirección, porque Señor, en ti hay esperanza y en ti hay vida. Ayúdanos a vivir de manera inteligente y honrarte como tú quieres que te honremos. Hazte cargo de nosotros, danos la capacidad para tomar buenas decisiones y dejar que tú te hagas cargo de nuestra vida. Bendice a la iglesia, Señor, de Jonesboro.
A cada persona y amigo que están esta noche, hazte cargo de sus vidas, suple sus necesidades y ayúdeles a tomar buenas decisiones. A los hermanos que nos están viendo y nos están escuchando a través de los medios, Señor, hazte cargo de sus vidas y dales el éxito y el triunfo como se lo darás a tus hijos de todos los tiempos y todas las generaciones. Gracias por amarnos, bendícenos y llévanos con bien a casa y tráenos con alegría y con gozo el día de mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Feliz noche. Escuchen y esperen la indicación de los diáconos y diaconisas y nos vemos mañana si Dios lo permite. Muchas gracias por acompañarnos y ahora la Conquistadores de la Onda de salida. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Gracias por acompañarnos. Yo sé que es un poco cansado salir de trabajo y venirnos aquí, pero será de bendición y ha sido de provecho para nuestra vida espiritual. Feliz noche, que descansen y no olviden pasar allá a la cocina, allá hay un refrigerio preparado para nosotros. Adelante, Conquistadores, pueden dar la orden de salida.